Habíamos visto las dos líneas paralelas que siguen los dos testigos. La primera línea es la línea que sigue Israel y el destino que va a tener. La línea paralela es la que sigue la iglesia, también el destino que sigue. Vimos el de Israel, la huida, que Israel iba a, en cuanto viera en Mateo 24:15, cuando se viera la abominación desoladora está en lugar que no debe estar, entonces iban a huir el pueblo de Israel. Dice, todos los que estén en Judea. Y la mujer, la iglesia, iba a ser llevada con las dos alas de la gran águila al desierto. Por un lado Israel huyendo y por otro lado Israel escapando de la mano de el anticristo, ¿sí? Llevado con las dos alas de la gran águila al desierto. Entonces, estas dos líneas paralelas se deben de juntar en algún momento. Y quien veíamos la semana pasada que iba a poder unirlos aquí eran los dos testigos. Cuando hablamos de Efesios capítulo 2, versos 6 y 7, donde dice que va a ser de los dos un solo pueblo, y dice también que por medio de la cruz iba a quitar las enemistades y a nosotros nos iba a dar el ministerio de la reconciliación para traer al pueblo de Israel a reconciliación con Dios. Pero tiene que haber una manera de cómo el pueblo de Israel se ha sacudido para que puedan escuchar el evangelio que va a llevar la iglesia a todo Israel. Y no va a ser en Jerusalén ni en el templo. El templo representaba todo lo que eran las actividades que se hacía por medio de la ley, el sacrificio, el culto que se ofrecía por medio de la ley, pero esto se ofrecía en el templo, pero como en el templo va a estar la abominación desoladora, era necesario que la iglesia, que el pueblo de Israel huyera al desierto, a los montes, para que no sufriera el escarnio y la ira del anticristo. Entonces, la iglesia va a estar al mismo tiempo esperando allá. Esto va a suceder a la mitad de la gran tribulación, exactamente cuando los dos testigos mueren. Esas dos líneas paralelas que llevan un destino diferente van a ser unidas únicamente por estos dos personajes que aparecen aquí en Apocalipsis capítulo 11. Y dice aquí en Apocalipsis capítulo 11, más o menos para darnos una idea, que estos dos testigos han sido enviados con alguna autoridad y poder para que para que ellos dos puedan hacer milagros y prodigios. Van a hacer cosas que normalmente el pueblo de Israel no está acostumbrado a ver. Lo tiene en la historia, en el Torá, por todas las secciones o todas las cosas que hicieron Eliseo, Abraham, Elías, que hizo Moisés, pero ellos no las han visto y actualmente normalmente no las hacen, no están acostumbrados a verlas. Entonces, nosotros nos preguntábamos, para nosotros era muy difícil entender cómo iba a acercarse otra vez después de muchos años de haber endurecido al pueblo de Israel, cómo iba a venir la reconciliación de Israel con su pueblo. Nada más para hacer una especie de remembranza un poquito de todo esto, vamos a ver Romanos capítulo 10. Vamos rápidamente allá a Romanos 10. Versículo 19, dice, también digo, no ha conocido esto Israel. Primeramente, Moisés dice, yo os provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato voy a provocarlos a ira. Realmente nosotros no éramos conocidos por haber sido pueblo de Dios
Para Israel no estábamos en el corazón de Dios, ni aparecíamos en el corazón de Dios. Entonces, pero el Señor nos coloca en un lugar especial, porque nosotros hemos sido un pueblo adquirido, ya estaba en el corazón de Dios que iba a tener que adquirir un pueblo. Entonces, el pueblo elegido, el pueblo amado, que es el pueblo de Israel, es un pueblo amado y un pueblo elegido. Nosotros fuimos un pueblo adquirido y de una manera secundaria hemos sido un pueblo amado. Pero aquí en Romanos dice, yo te voy a provocar a celos con un pueblo que no es pueblo. Con un pueblo insensato te voy a provocar a ira. Es decir, nosotros. Y dice algo en el verso 20, algo que es muy impresionante para nosotros, porque no fuimos un pueblo amado ni escogido. Y dice, e Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban y me manifesté a los que jamás preguntaron por mí. El Señor nos tomó, el Señor nos arrebató, el Señor nos adquirió de una manera formal por precio. Nosotros hemos sido comprados por precio y ese el precio fue la sangre de su Hijo Jesucristo. Lo dice, lo recalca muy bien ahí en el profeta Oseas. Si me acompañan ahí al profeta Oseas. Si tienen preguntas o dudas, por favor, háganlas. Este no es un monólogo, aquí estamos llevando un estudio y es necesario que participemos todos. Aquí en Oseas, capítulo 6, dice versículo 1, venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, y dio y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Dice, vamos a proseguir en conocer a Jehová porque creíamos que le conocíamos, pero no le conocemos, no tenemos un conocimiento muy claro de él. Y es lógico y comprensible que no tengamos un conocimiento completamente real de nuestro Dios, pero le vamos a ir conociendo y dice que es muy seguro que le vamos a conocer. De manera que así como esperamos que mañana va a amanecer a las 6:30, así vamos a conocer al Señor. Estamos seguros, no es por fe, es porque Él ya nos ha dicho. Y muchos de nosotros ya no vivimos por fe. Hemos visto tanta mano de Dios en nuestra vida que ya nadie nos tiene que prometer algo que ya nos llegó a nuestra vida. Es la confianza que tenemos en Dios. Nos ha caído, ya se ha revelado a nosotros. Entonces, aquí sigue diciendo, esa línea paralela se va a unir en algún momento. Cuando vino Jesucristo, no los pudo doblegar. Los judíos dijeron, entréganos a Barrabás y crucifica a Jesucristo. Vieron milagros, vieron señales, sanó a muchos enfermos, no era su trabajo, pero él vino y lo hizo por misericordia. Él dio de comer a mucha gente, pero el pueblo de Israel era el único que tenía el poder para llevarlo a la cruz. Sí, Pilato no quería matarlo, quería darle un buen escarmiento nada más para entregarlo todo golpeado al pueblo de Israel. Entonces se ensañó y dijo, no vamos a matarlo, pero vamos a golpearlo. Para que cuando lo vean tan golpeado digan, ya está bien, pues ya aprendió la lección, vamos a dejarlo. No, el pueblo dijo, no lo queremos vivo, lo queremos muerto. Entonces, ¿cómo va a ser posible que cuando vino Jesucristo no tomaron las consideraciones necesarias para dudar o sospechar que pudiera ser el Mesías? Y que ahora, en este tiempo de tanta dificultad, de una crisis tremenda que va a venir sobre las naciones, incluido el pueblo de Israel, ahora sí van a aceptar al Mesías.
como cuando vino la primera vez, porque no le recibieron. Dice la palabra que a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Entonces, algo va a pasar, tiene que pasar algo muy importante y de hecho está pasando algo muy importante. Dice en el capítulo 11, dice el verso 3. Dice el verso 3, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. ¿Sí? Estos 2 testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, ellos deben morir de la misma manera que los querían dañar. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Cuando haya acabado su testimonio de estos 2 testigos por 3 años y medio, dice, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual, hablando de Jerusalén, se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. No van a permitir que los entierren, sino que mueran así como antes, después de haber sido crucificados, los dejaban en las calles y en los caminos. Dice el verso 10, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos. Aquí ya está hablando de toda la tierra. No está hablando únicamente de Jerusalén, dice los moradores de toda la tierra, porque toda la tierra va a ver esto que acontece a la mitad de la semana, es decir, después de 3 años y medio de la predicación de estos 2 testigos. Fue profecía. Y se alegrarán y se enviarán regalos, como en Navidad, unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. ¿Qué significa esto de atormentar a los moradores de la tierra? Bueno, si ustedes se van a los profetas atormentaban al pueblo de Israel, por eso los mataban. No duraban los profetas, el ministerio de los profetas no era muy largo, era corto, porque siempre terminaban expuestos ante la ira del pueblo de Israel. Entonces, los profetas batallaban y tenían mucho problema gracias a la palabra profética que daban. Era palabra que Dios daba al pueblo de Israel por medio de los profetas. Entonces, esta palabra profética de estos 2 testigos no puede ser otra más que la que ya está escrita, que habló Dios a los mismos judíos hace 2,850 años, hace 2,450 años, empezando con Joel hasta Malaquías. Y después, cuando dejó de haber palabra profética, esta misma palabra resonaba en los oídos del pueblo de Israel. Esta misma palabra habló Jesucristo al pueblo de Israel, por eso también lo mataron. Entonces, esta palabra es la que va a hablar cada uno de los 2 testigos en contra del pueblo de Israel. Y ahorita vamos a saber cuáles son estas palabras que le iba a hablar en medio de la tribulación, porque es toda la palabra que viene en juicio para las naciones y juicio para Israel. No podían evangelizar ellos porque el evangelio fue dado a la iglesia. No fue dado ni a los ángeles, no fue dado a los 144,000, no fue dado a los 2 testigos. A los 2 testigos se les dio que profetizasen. Ahorita vemos qué trabajo es que hacen los 144,000. ¿O sí lo vimos ahorita la vez pasada? Lo hemos visto tomado como referencia siempre, pero así de lleno, digamos que habría que verlo más a profundidad, pero sí No, entendemos que los 144,000 son
este pueblo judío que va a estar no evangelizando, sino más bien nosotros evangelizándoles a ellos, ¿no? Bueno, ahorita lo vemos ahí, el capítulo 14 habla de los 144,000, porque ellos no vienen a predicar aquí la palabra, no vienen a evangelizar. Se hace una referencia de un ángel que trae el evangelio eterno, pero no a los 144,000. Ahorita lo vemos. Entonces, estos dos testigos traen la palabra profética, no traen evangelio, no traen predicación, ellos traen profecía. Como toda la palabra profética ya fue escrita, el Señor ya dijo todo lo que tenía que decir por medio de los profetas y por medio de Jesucristo, no hay nada más que agregar. Entonces, estos dos profetas van a tener que hablar y recordar lo que los profetas dijeron, como por ejemplo Joel, se lo mencioné hace 15 días, cuando hablaba de que en estos tiempos las hijas y los hijos iban a soñar sueños, los ancianos a tener visiones, iban a hablar en lenguas, iban a ocurrir todas estas cosas acerca de la visión que tuvo el profeta Joel acerca de estos últimos tiempos. Vamos a ver lo que él enseñó acerca de los últimos tiempos al profeta Jeremías, al profeta Isaías, al profeta Oseas, al profeta Sofonías, al profeta Zacarías. A todos ellos también se les habló acerca de estos tiempos finales. Y eso fue lo que predicaron los dos testigos. Por eso, si ustedes le siguen en la escritura del capítulo 11, dice el verso 10, bueno, perdón, el verso 11, dice, pero después de 3 días, ellos fueron muertos. Dice, después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre todos los que le vieron. Y oyeron una gran voz del cielo. Israel, el pueblo de Israel, la nación de Israel está escuchando una voz del cielo que decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Todos los enemigos. ¿Cuáles eran sus enemigos? Bueno, dice que le dijo a Juan, le dio la indicación, mide todo lo que está en el templo, a los utensilios y a las personas, pero el patio déjalo aparte, no lo midas, porque será entregado a los gentiles que van a hollar todo el templo por 3 años y medio. Esa parte del templo la van a hollar los gentiles, la van a pisar, la van a menospreciar los gentiles por 3 años y medio. Cuando habla de los gentiles, habla acerca de los que van a tratar de destruir el testimonio de Jesucristo por medio de la palabra y del testimonio de los hermanos. Pero también habla de los que van a ser convertidos, de los que ya son convertidos gracias a la palabra y al testimonio. Lo dice en Apocalipsis 6, en el versículo 9, cuando habla del quinto sello. En el quinto sello, ahí lo remarca. Entonces dice, verso 13, en aquella hora hubo un gran terremoto después de que subieron y que sus enemigos los vieron que subieron. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Aquí están viendo todos los judíos. Y los demás se aterrorizaron, les entró miedo. Aquí habla de muchos judíos y le dieron gloria al Dios del cielo. Bueno, entonces ellos entendieron que estos dos profetas venían del cielo, predicaron la palabra que Dios les había enviado, les había entregado, que era palabra que habían dado a los profetas, que entregaron a los 2 testigos, que estaban en reserva los 2 olivos y los 2 candeleros, y que habían mencionado durante 3 años y medio al pueblo de Israel y a todas las naciones. Cuando son arrebatados al cielo, ocurre algo sobrenatural. Sale una voz del cielo y les dice, suban. Ellos subieron, viene un terremoto, se acaba una 10ª parte de la ciudad, se parten 2, mueren 7,000 personas. Entonces todos dicen, como el centurión, cuando murió Jesucristo, que dijo el centurión,
este verdaderamente era hijo de Dios. ¡Qué tremendo! Entonces, todas estas personas que van a estar precisamente en el patio del templo, se van a dar cuenta que estos dos testigos venían de parte de Dios. Los judíos se van a dar cuenta que ellos venían de parte de Dios. Que lo que está escrito en el Evangelio de Mateo es cierto, lo que está escrito en Mateo 24, que lo que está escrito en Marcos 13 es cierto en Lucas 11. Entonces, para ellos no creían a estas escrituras. Pero después de este acontecimiento dice que ellos dieron gloria al Dios del cielo. Y cuando venga la abominación desoladora, como está escrito en Mateo 24, 15, entonces la indicación es huyan. Todos los que estén en Judea huyan y vayan a los montes y vayan al desierto, pero no se queden en la ciudad porque serán destruidos. Los que estén en la azotea no bajen, los que están en el campo no regresen. Sí, más hay de las que dice, las que están en cinto, las que están amamantando, las que están criando. Va a ser difícil, dice, ojalá que vuestra salida no sea en invierno, pero van a tener que salir, van a tener que huir. Entonces, estas cosas las tenemos que entender y apreciar para que no nos agarre por sorpresa, que no nos agarre esto por sorpresa. Lo dice Primera de Tesalonicenses 5, y en Primera de Tesalonicenses 5 nos advierte que nosotros no debemos de ver esto como algo extraño, como si alguna cosa nueva estuviera pasando cuando el Señor ya nos había advertido, ya nos había dicho que estas cosas iban a pasar. Entonces, nosotros, dice en el capítulo 12, el capítulo siguiente, verso 14, dice el verso 13, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, que fue arrebatado, ¿sí? Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, dice, a su lugar, donde es sustentada por 3 años y medio. Tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Son 3 años y medio. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada, pero la tierra ayudó a la mujer, pues abrió su boca y tragó el río. Entonces el dragón, lleno de ira contra la mujer, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son el resto de la descendencia? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Los judíos aún no tienen en este momento el testimonio de Jesucristo. Ellos habían negado al Mesías. Ellos habían rechazado al Mesías, por eso fueron endurecidos estos 2000 años. Pero nosotros sí tenemos el testimonio de Jesucristo. Tenemos sobradamente el conocimiento de la gracia, el conocimiento de la fe y el testimonio de Jesucristo. Para nosotros es muy consolador saber que nosotros somos esa parte de la mujer que vamos a pelear contra el dragón. No todos, hay unos que van a ser arrebatados. ¿Cuáles son los que se van a ser arrebatados? Bueno, aquí dicen Sofonías. Si me acompañan al profeta Sofonías, antes de Zacarías y de Ageo, si ya lo tienen, vamos a ver el capítulo 3. Dice, el remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, el que va a ser arrebatado. Ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. 18. Sofonías 3:18. Reuniré a los fastidiados por causa de largo tiempo. Tuyos fueron para quienes el oprobio de ella era una carga. Qué tremendo, ¿eh? A los fastidiados. Ahorita les digo quiénes son. Dice el 19, he aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores en la gran tribulación y salvaré a la que cojea
y recogeré a la descarriada y os pondré por alabanza y por nombre en toda la tierra. Verso 20. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo yo os reuniré, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice el Señor. ¡Ah, qué tremendo! Esto es algo maravilloso que va a suceder. Ustedes ven cuando en el capítulo 12 de Apocalipsis menciona acerca de esta mujer. Esta mujer dice, va a haber tres direcciones. Está el hijo varón que es arrebatado, el que nace es arrebatado. La mujer en el verso 6 que dice que huye al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que ahí la sustenten 3 años y medio. Y el resto de la descendencia de ella que va a hacer lucha contra el dragón, que son los que tienen los mandamientos de Dios y retienen el testimonio de Jesucristo. Son 3 vías que va a seguir. Un remanente, el que va al desierto a predicar el evangelio a los judíos, y los que se van a pelear contra el dragón. ¿Quiénes son los que se van? Es una pequeña parte. Ahí dice en el capítulo 14, 17. Perdón, en el 17, 14, al revés. Dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Entonces, esta palabra que dice en Sofonías de los fastidiados, dice en el capítulo 1, si me acompañan en el capítulo 1, dice en el verso 12, acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado. El vino asentado es el que el zumo del vino de la uva se asienta porque pasa mucho tiempo impávidos, no se mueven, no pasa nada en sus vidas. Dice, como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Así va a seguir como estos 2000 años, así va a seguir otros 2000 años. No va a hacer nada, porque ellos no creen realmente que Jesucristo regresa. Nosotros no podemos darnos ese lujo. Ok, ¿sí vamos bien, hermanos? ¿O nos regresamos? Vamos bien. Ok. Capítulo 11, esta parte es muy importante porque aquí es donde va a convencer, los 2 profetas van a convencer al pueblo de Israel, al pueblo escogido, que hay un pueblo adquirido. Este pueblo adquirido va a poder unir a estas 2 culturas, a estos 2 mundos tan diferentes, a estas 2 naciones que realmente son uno porque tienen un mismo Dios. Los van a tener en unidad por medio del mensaje de la cruz. Dice en Efesios capítulo 2, versículos 6 y 7, dice que 16 y 17, perdón, dice que va a ser por medio del mensaje de la cruz que ellos van a tener que llegar a la reconciliación por medio de la cruz. Porque el pueblo de Israel no va a ser convertido por la ley. Ellos no van a ser perdonados por el sacrificio y la ofrenda. Ellos van a tener que acercarse por el mismo proceso que pasamos nosotros por medio de la cruz, el arrepentimiento y el perdón de los pecados y el nuevo nacimiento, la regeneración que tiene que venir en nosotros, tiene que venir en ellos, porque ellos no tienen el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo nada más lo tenían los profetas. No lo tenía el pueblo de Israel, solamente lo tenían los profetas. Esto lo dice en Primera de Pedro, un poquito atrás, dice en Primera de Pedro, capítulo 1, dice en el versículo 9 y 10, dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas, verso 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros,
inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación los profetas, acerca de la salvación que iba a venir por medio de Jesucristo, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Los profetas ya tenían ese Espíritu de Cristo, si no, no hubieran podido declarar esta palabra profética. Esta palabra profética que ellos daban fue dada por el Espíritu del Hijo. Cuando viene el Dios creador, el Dios que apareció como el ángel de Jehová, el que apareció como el Dios creador en Génesis, bueno, era el Hijo, y Él les estaba dando esta palabra a los profetas para que ellos anunciaran al pueblo de Israel. No fue el Espíritu del Dios Padre ni del Espíritu Santo. No, aquí lo dice claramente, ¿sí? Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano el sufrimiento, los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Esto iba a pasar por medio del Espíritu de Cristo que les hablaba todas estas cosas a los profetas. Él es el que dio la palabra y fue después guardado estos dos testigos para que enviaran esta palabra profética. ¿Cuál fue la palabra que estaba rechinando en ellos? Porque era una palabra muy dura. Vamos a ver, vamos a empezar con Isaías. Isaías 24. Vamos a ver varias escrituras, no nos vamos a centrar en uno, pero todos los profetas hablaron de la gran tribulación. Dice el capítulo 24, he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Los hace acabar. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo al amo, como a la criada al ama, como al que compra al que vende, como al que presta al que toma prestado, como al que da al logro al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. El Señor Jehová anunció esta palabra profética. Dice que la va a vaciar. Bueno, no quiten el dedo de ahí. Vamos a Zacarías, más adelantito, antes de Malaquías, el último libro. Zacarías. Vamos a empezar en el 13, en el versículo 1. Dice, en aquel tiempo, se está refiriendo a este tiempo que nos toca ahora a nosotros vivir. El tiempo final, los últimos tiempos. Habla de este tiempo todos los profetas y también el profeta Zacarías habla exactamente lo mismo. Dice, en aquel tiempo hará un manantial abierto en la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. En Daniel capítulo 12, verso 12, lo menciona porque dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Verso 11 de Daniel 12. Dice, bienaventurado el que llegue a 1335 días. 75 días después de que termine la gran tribulación, dice, bienaventurado el que espere vivo y llegue vivo a después de la gran tribulación. Dice, y en aquel día dice Jehová de los ejércitos, verso 2 de Zacarías, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordadas. Y también haré cortar de la tierra los profetas y al espíritu de inmundicia. Dice el verso 7 de Zacarías 13. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Esto le pasó a Israel cuando muere Jesucristo en la cruz. Ahí vino la dispersión y de ahí se fueron muchos a España, Polonia, Europa, a parte de Asia, Asia Oriental. Se fueron a muchas partes. Vino la dispersión total. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. ¿Cuánto tiempo? 2000 años. 2000 años fueron dispersadas. Y haré volver mi mano contra los pequeñitos.
Y acontecerá, lo que dice aquí el profeta Isaías, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas de la tierra y se perderán, mas la tercera parte quedará en la tierra. Y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, esta tercera parte de la tierra, y yo le diré, yo iré y le diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Una tercera parte. Por eso dice aquí que va a desnudar a la tierra, va a hacer que desaparezca una buena parte de la tierra. En el verso 3 del capítulo 24 de Isaías, seguimos en Isaías 24:3. Dice el 4 de Isaías 24, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes de Dios, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. 7, se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. 8, cesó el regocijo de los panderos. En la gran tribulación va a acabar la alegría y el regocijo, porque es tiempo de juicio. Cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. No beberán vino con cantar, la sidra les será amarga a los que la bebieren. 12, la ciudad quedó desolada y con ruina fue derribada la puerta. 16, de lo postrero de la tierra oímos cánticos, gloria al justo. Y yo dije, mi desdicha, ay de mí, prevaricadores han prevaricado y han prevaricado con prevaricación de desleales, terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra. Y va a desaparecer 2/3 partes de la tierra, porque se regocijaban y se mandaban regalos unos a otros cuando murieron los 2 testigos. Ya vamos a terminar esta parte. Y será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. ¿Ustedes creen que esta palabra profética le agradaba a todos los que están oyendo esta palabra de los 2 testigos? Porque todos la van a ver en tiempo real. Va a haber cámaras y la van a estar transmitiendo a todo el mundo, va a ser transmitida esta palabra. Pero ¿ustedes creen que todo el mundo está contento con esto que está diciendo? Fíjense lo que dice 21, bueno, el 20. Temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza y se agravará sobre ella su pecado y caerá la tierra, dice, y nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. Esta es la palabra profética que va a venir sobre la tierra por los 2 testigos. Pero todavía falta, todavía no es suficiente. Hay mucha palabra que va a llegar por medio de estos 2 testigos al pueblo de Israel y a todas las naciones. Hay otra que dice aquí en Jeremías, si buscan ahí no vamos a ver todas las palabras que hablan de la gran tribulación, porque dice todo lo que diga juicio sobre Israel, eso va a ser parte de la gran tribulación. Vamos a ver el capítulo 30 de Jeremías. Ahí en Jeremías 30 habla acerca de muchas cosas que van a acontecer y a suceder. Ya lo hemos visto hace tiempo, lo tocamos, no lo tocamos profundamente, pero vamos a tocarlo un poquito. Dice, capítulo 30, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, así habló Jehová Dios de Israel diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado, escríbelas. Porque aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Ahorita no están todos
en Israel, en Israel. Ahorita hay nada más 9 millones, de los 17 millones que son, nada más están 9 millones, pero van a regresar los demás, ¿sí? Estamos hablando más o menos de unos 8 o 9 millones de personas que faltan de regresar a Israel, no a Jerusalén, a Israel. Entonces, el Señor los va a traer, dice en el verso 3, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Estas pues son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá. Está hablando a Israel y a Judá, pero aquí aparece la iglesia, un poquito aparece, y más adelante también, el 31. Dice, porque así ha dicho Jehová. Fíjense bien lo que dice el verso 5. Hemos oído voz de temblor, espanto y no de paz. De temblor, espanto y no de paz. Está hablando ya de la gran tribulación. Dice, inquirid ahora y mirad si el varón da a luz. Cuando hablamos nosotros de las 70 semanas, esto lo tocamos cuando eran las 70 semanas. La 69 semana terminó y después de la semana 69, dice, murió Jesucristo. Murió el Mesías. La semana 60, las primeras 7 semanas hablaron acerca de la reconstrucción del templo. Las 62 semanas fue el periodo donde no hubo palabra profética. Fueron 430 años entre Malaquías y el nacimiento de Jesucristo. Entonces, se menciona que la última semana hay una indicación muy clara para que se levante, ahí dice en el 9:27, y por otra semana confirmaré el pacto con muchos. Entonces, en la semana 69 va a haber algo que tenga que unir esta semana 69 con la semana 70. Tiene que amalgamarse la semana 69 con la semana 70. Pero aquí nos pone un pero el Señor. Fíjese lo que dice, inquirid ahora y mirad si el varón da a luz. El varón no puede dar a luz. Dice, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto. Haga de cuenta que las mujeres cuando, tanto en el Polo Norte, en el Polo Sur, como muchos países orientales, ellas se inclinan, se ponen en cuclillas y se ponen atrás sus brazos para poder pujar contra el abdomen, las rodillas y tratar de presionar para que puedan hacer el bebé. Dice el profeta Jeremías. A ver, vamos a inquirir. ¿Qué quiere decir inquirir? Alguien que me diga. ¿Será como investigar o aportar o sí? Vamos a investigar, vamos a analizar, vamos a ver si es cierto que los hombres pueden dar a luz. Porque he visto que todos los hombres están en posición de dar a luz. ¿Sí? Están con sus manos sobre sus lomos como mujer que está de parto y se han vuelto pálidos todos los rostros. ¿Por qué están pálidos todos los rostros? Porque los hombres no pueden dar a luz. El pueblo de Israel no sabe qué hacer cuando llega el anticristo y quiere que le adoren, porque el anticristo dice, se va a sentar en el lugar que no se debe sentar. Hicieron un pacto con él para que les ayudara a edificar el tercer templo, pero ellos no pensaron que se iba a tomar la libertad para exigir adoración en el lugar santísimo. Entonces, ellos están espantados porque no saben cómo terminar esta última parte de la escritura. ¿Qué van a hacer los del pueblo de Israel para que no haga esto el anticristo, para que no haga esto Satanás? No saben, están pálidos estos rostros completamente. Por eso dice en Mateo 24:15, le dice a Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, cuando vean que la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel se encuentra en el lugar donde no debe estar, el que tenga oídos oiga. Sí, para que no diga, es que no sabía. Dice, entonces
los que están en Judea huyan. Hay que huir, no pregunten, ustedes huyan, váyanse. Entonces aquí dice, como veo que no saben qué hacer los hombres porque están pálidos, ellos quieren dar a luz la semana 70, pero no saben, no pueden porque no saben qué va a seguir. Entonces, ¿quién tiene que hacer algo? Algo tiene que hacer alguien. ¿Y ese alguien quién es? Dice Daniel. Vámonos a Daniel. Ezequiel y Daniel. Capítulo 9, verso 27. Dice, y por otra semana, es decir, la última semana, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Amén. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. La próxima semana vamos a ver ¿qué es esta parte que va a confirmar? ¿Se acuerdan que leímos en Salmos acerca de David que confirmará, juramentó con David que no le iba a faltar descendencia y confirmó su pacto con él? Bueno, esta es la parte que viene a confirmar con muchos. ¿Quiénes son los muchos? Somos nosotros. Aquí aparece la iglesia, pero no aparece todavía. Sí, y por último, vamos a Jeremías 31. Jeremías 31. Bueno, todavía en el capítulo 30. Nada más vamos a leer rápidamente 3 versos, porque está hablando aquí de la gran tribulación, lo que seguía era la gran tribulación. Por eso dice en el verso 7, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella, Jacob, el Israel será librado. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no volverán más a poner servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Dice el verso 15, ¿por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Incurable es tu dolor, porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto. Verso 17, mas yo haré venir santidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron diciendo, porque desechada te llamaron diciendo, esta es Sión, de la que nadie se acuerda. Así ha dicho Jehová, he aquí yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia, y la ciudad será edificada sobre su colina, en el lugar donde debe estar, y el templo será asentado según su forma, en la colina, en donde debe estar el templo del Señor. Aquí lo confirma, no van a poner el templo en otro lugar. Y por último, dice Jeremías 31, verso 22. El 21. Establécete señales, ponte majanos altos, nota atentamente la calzada. Dice, los majanos que eran las ramas de paja, ¿verdad? Amárralas y ponlos altos para que todos vean. Dice, nota atentamente la calzada, vuélvete por el camino por donde fuiste, Virgen de Israel, vuélvete a estas ciudades. ¿Hasta cuándo? Este es el clave, ¿hasta cuándo andarás errante, oh hija, con tu más? Porque Jehová creará una cosa nueva sobre la tierra. La mujer va a cortejar al varón. La mujer va a cubrir al varón. La mujer va a rodear al varón. La mujer va a proteger al varón. ¿Quién es el varón y quién es la mujer? El varón es Israel, el primogénito, que Rubén tiene en su estandarte la figura de hombre. ¿Sí? Y la iglesia tiene la figura de mujer. Entonces va a ser algo nuevo. Por eso dice en el 31:31, hasta entonces, cuando la iglesia venga a traerte las buenas nuevas, dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque
fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Va a ser un nuevo pacto con la casa de Israel. Es un nuevo pacto que va a trabajar con ellos y que finalmente va a tenerlos por medio de la doctrina, de la doctrina de la cruz. Vamos nosotros a poder reconciliar con Dios a su pueblo de Israel. Entonces, tenemos cuatro trabajos muy importantes. Esto se lo voy a dejar para la próxima semana, porque somos un pueblo adquirido, ya no somos un pueblo escogido, un pueblo que desde hace muchos años viene siguiendo a Dios. No, somos un pueblo adquirido. Hay cuatro tareas importantísimas de la iglesia. Y por último, vamos a tocar Apocalipsis 14 para que vean que nada tiene que ver los 144,000 con el evangelismo. Apocalipsis 14. Habla de los 144,000 y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como estamos en el verso 2. Y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Cantaban un cántico nuevo delante de ¿quién? Del trono y delante de los cuatro seres vivientes. Fíjense bien, este es un escenario en el cielo, no es un escenario en la tierra, es un escenario en el cielo. Y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender este canto, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra en un escenario celestial. El escenario es en el cielo. Estos son los que no se contaminaron, los 144,000 con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va, allá en el cielo. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Esto es un escenario en el cielo. Y en sus bocas no fue hallada mentira, dice el verso 5, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Punto y aparte, dice el verso 6. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores. ¿De dónde? El escenario de los 144,000 era en el cielo y el ángel trae el evangelio eterno. Dice, para predicarlo delante del trono de Dios. Vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ya lo leímos la vez pasada, que dice aquí en Apocalipsis 10. Ese mismo libro dice, versículo 1, vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube con un arcoíris sobre su cabeza y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano, ahí está el evangelio eterno, un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra y clamó a gran voz como ruge un león. Cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Y luego dice, váyanse ya para terminar, váyanse hasta el verso 8. La voz del que oí del cielo otra vez conmigo y dije, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Le dijo a Juan, ve y toma el libro que tiene el ángel. A Juan representa la iglesia. Le dijo, ve y toma ese libro de la mano del ángel. El mismo libro que enseña acá en capítulo 14 de Apocalipsis. Entonces tomé el libro de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce, verso 10. Y lo comí y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre, porque el evangelio es dulce en nuestra boca, pero amarga nuestro vientre porque la gente no hace caso del evangelio. 11. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Lo que dice aquí en el capítulo 14 a Juan. Sí, para predicarlo a los morados de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Versículo 6 del capítulo 14. Entonces, ya estamos acercándonos a estas dos líneas paralelas, a lo que es el fin de estas dos líneas paralelas y el propósito de los dos testigos, que era hablar al pueblo de Israel, hablarle acerca de esto, preparar a los evangelistas, a los que van a evangelizar al pueblo de Israel, diciendo, no se preocupen, para eso van al desierto.
Allá serán sustentados por 3 años y medio, porque ahí le predicarán, como dice Oseas capítulo 2, verso 14 y 15. Y os llevaré, seduciré para ir al desierto, y allí hablaré a tu corazón, y ahí te entregaré tus viñas y el valle de Acor por puerta de esperanza. Ahí se van a convertir los judíos en el desierto. Como cuando salieron de Egipto, en esos 40 años, ahí te voy a llevar al desierto, pero ahí va a estar la iglesia, en el desierto, en su lugar. Bien,